En una salida transitoria este fin de semana, el ex jefe presidencial Alejandro Astesiano dijo que está evaluando salir a hablar, que quiere limpiar su imagen y también, entre otras cosas, le apuntó a la ex fiscal Gabriela Fossati. ¿Qué impacto político puede llegar a tener todo esto? ¿Qué tiene para decir Astesiano? Este será uno de los temas de esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. A mí me pegaron estando en el piso los mismos del partido, los mismos del partido de gobierno. Che, es más, les voy a decir algo, voy a adelantar algo. Yo este fin de semana voy a tomar una decisión, cómo me voy a manejar a partir de ahora. Mi abogado está de viaje, así que se lo voy a transmitir a él por teléfono, pero claro que va a haber un cambio, porque me han pegado de todos lados. Me desprendo totalmente del gobierno. ¿Vas a hablar? ¿Vas a decir algo más? Y si hablo algo, voy a hablar en la justicia. Es lo que vamos a analizar este fin de semana. Tengo derecho a limpiar mi nombre, ¿no? Sí. Bueno, está. No tiene antecedentes penales. De hecho, ustedes, no sé si ustedes, tu propio medio, pero los medios lo publicaron en su momento, no tiene antecedentes penales. No tiene antecedentes penales. Alejandro Andrés Astesiano Severnini tiene un extenso expediente en el Ministerio del Interior. El ex jefe de la custodia presidencial tiene 35 anotaciones vinculadas a indagatorias por diferentes causas. Yo no le miento, yo le digo la verdad. Yo me puedo equivocar, pero no le voy a mentir. Cuando yo dije que no habían antecedentes las dos veces que se me dio documentación, dije la verdad. Todo me parece muy grave que se haya abusado de la confianza que el presidente de la República le brindó a alguien que hacía muchos años estaba vinculado de la seguridad. Astesiano borró mensajes igual. ¿Qué? Astesiano borró mensajes, se enteró antes y borró mensajes con el privado. No tengo idea, que me estás preguntando algo o me estás afirmando. Es una realidad, es un dato de la fiscal. Sí. ¿Y? Todo el episodio me parece un episodio lamentable en el que, como se dice comúnmente, el presidente y el gobierno se están comiendo un garrón importante. Él llega a Uruguay, se entera y en el trayecto supuestamente borra sus mensajes. Ni idea. Una vez escuché a alguien que decía duro con las ideas, suaves con las personas. Creo que conmigo no valió eso. Firme con las ideas y suave con las personas. ¿Te parece a vos que fue no suave? Y acá estamos en vivo esta noche en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, en la previa del partido Uruguay-Colombia, semifinal de Copa América. Estamos nosotros y después se viene el partido. Y es interesante hablar de lo que está pasando a partir de todas estas declaraciones del fin de semana de Alejandro Astesiano. Y lo vamos a hacer con un querido colega, docente, investigador, Lucas Silva, que ha hecho un trabajo impresionante que ya vamos a repasar en un libro. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas, Mar? Un gusto tenerte por acá. Bueno, igualmente para mí estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Por favor. Bueno, hacía referencia precisamente a este libro, que tuve la oportunidad obviamente de leer, que recomiendo, que es un gran trabajo, muy serio, documentado, con mucha rigurosidad, que lo tuvo a Lucas trabajando mucho tiempo, que se publicó hace relativamente poco, que ya va por su segunda edición, que está a la venta, y en el que Lucas ahí, bueno, nos explica quién es Astesiano y todo lo que ha generado, ¿no? ¿Cómo tomaste, Lucas, esto, por ejemplo, la declaración del fin de semana en la que Astesiano evalúa salir a hablar, dice un montón de cosas? Él dice, quiero limpiar mi imagen también, ¿no? Me parecieron muy interesantes las declaraciones. De hecho, esto último que escuchábamos recién, yo te lo comentaba en el diario con otros compañeros, que es la referencia más directa a la calle hasta ahora, ¿no? No habíamos tenido por parte de Astesiano, y ni siquiera te diría que en Fiscalía, que yo escuché bastante las audiencias ahí, tanto con Fossati como con Flores. Es que me parece que hay una resolución acá real, hay un dolor ahí, hay algo que se está moviendo. Habrá que ver en qué termina realmente, qué es lo que tiene para mostrar, qué es lo que tiene para decir, cómo lo va a decir. Me pareció una salida bastante pensada, creo, ¿no? Más allá de las declaraciones sobre Fossati, sobre Ripoll, que son como temas del momento, yo me quedo con la parte final de que ustedes ponían en el tape recién, de esa referencia a la calle. Parece como un mensaje también a la persona, digamos, más trascendente en toda esta historia, más allá de él, digamos, ¿no? De la persona que ha ido pagando ciertos costos políticos por toda la situación de Astesiano, y que tampoco ha sido, si vos mirás las declaraciones y cómo la calle fue trabajando el tema, cómo lo fue tratando el tema, nunca terminó de ser una condena fuertísima, digamos, ¿no? Y esto ahora
cambia. Él no ha hablado hasta ahora, el presidente de la calle no ha hablado de esto, pero para mí fueron significativas. Es como la primera referencia cuando él dice, ¿no? Y cita esa frase tan repetida del presidente, fuerte con las ideas, suave con las personas, ¿no? Claro. Ahí muestra un poco un dolor que vos en el libro lo recogés bastante bien, ¿no? Él se siente dolido por un montón de situaciones, ¿no? Claro, ahí, sobre todo en la etapa de los mensajes que él manda desde la cárcel, que le manda a la familia, hay un dolor real, él claramente sigue las noticias, ¿no? desde la cárcel, y en el caso de las idas al Parlamento de Heber y de Ferrés, ella empieza a manifestar, de hecho en una declaración con el fiscal Romano lo dice muy claramente, le dice, ¿cómo puede ser que ahora nadie me conoce? Y resulta que Heber, bueno, yo en el libro también lo cuento, él fue chofer de Heber, y le sorprendía mucho de ver a Heber hablando tanto sobre Astesiano, y nunca, en un momento el entonces ministro del Interior mencionó ese vínculo. O Ferrés diciendo que no era el jefe de la seguridad presidencial, que era Martínez Simones. Y él decía, bueno, pero si yo hacía cosas para Ferrés. Hasta ahora era eso. Claramente él estaba muy enojado con Álvaro Delgado, con Heber y con Ferrés, pero con la calle, si vos mirás mismo, no lo... Ahora hay un cambio, eso sí me parece, por eso vuelvo a lo de recién. Ahora hay una referencia más directa a la calle Pou. En ese dolor que muestra Astesiano, que vos lo recogés muy bien en el libro, contás y brindás algunos detalles que a mí me parecen que son muy interesantes. Ese vínculo que tenía con Heber, vos decías, era el chofer, pero era muy importante, ¿no? Yo siempre me acuerdo de algo que vos marcás, de un episodio en el que, por ejemplo, no sé, Heber lo llamaba y le decía, che, tenemos que ir hasta Rivera porque es la fiesta de los dueños de los free shops y tenemos que ir. Y allá el Fibra le decía, pero estoy cansado, no importa, hay que ir. Y se iban y el otro día volvían. O sea, había un vínculo muy cercano que cuando después Astesiano ve a Heber en el Parlamento y a Ferrés decir que prácticamente no lo conocían, genera como una especie de bronca también de él, ¿no? Sí, y creo que hay, por información que he logrado recoger y algunas señales que él ha dado, me parece que está surgiendo también un tema más de la clase, tal vez, ¿no? Como de que se siente que él en realidad se sintió parte de un momento, o lo hicieron sentir parte de algo, y ahora él cuando reivindica tanto Millán y Lecoq lo contrapone con otras zonas de Montevideo, quizás que están más vinculadas a la alta política, me parece que está apareciendo eso. Y en ese relato que vos decís del que era el chofer, de que le decían, bueno, vas a manejar vos, pero podemos combinar, y resultaba que terminaba siempre manejando él, eso creo que está también apareciendo un poco en esta rabia de Astesiano, digamos, de defensa de su familia, de limpiar su nombre. Creo que lo está diciendo un poco desde ahí, bueno, la política a mí me usó, la política a mí me tuvo ahí, me hizo sentir parte y de repente la política... Hay otro caso que creo que él tiene ahora como para comparar, y eso se lo ha planteado, la gente de la familia lo viene planteando últimamente. Él está preso con Penades. Y él tiene la sensación, da la impresión que la familia y él tiene la sensación de que con Penades se trabajó distinto. Él vio también todo lo que se desplegó en torno a Penades. Y Penades, desde la visión de Astesiano, sí forma parte, sí está en ese lugar. Y él, en realidad, no tanto. O sea, él creo que esa mirada es interesante. A ver, ¿qué termina pasando con eso? No lo sé. ¿Qué termina sucediendo en los próximos meses? Un día cuando salga en libertad. Pero creo que él siente que hubo una diferencia ahí entre los dos casos. Y cómo se trató uno y otro. Y claro, porque Penades, recordemos que se montó eso ha surgido como noticia, más allá de que son casos bien diferentes, ¿no? Pero sí hubo o sea, el Ministerio de Interior y jerarcas del Ministerio de Interior, Heber, entre ellos, han sido señalados como que se montó un dispositivo de cobertura a Penades. Y él siente al revés que él quedó solo, que nadie más se acordó de él. Veía que lo trataban de perejil, y creo que eso se está procesando, sí. Es interesante eso porque se ha dicho, ¿no? Se había dicho en su momento, no, era un perejil, que no tenía importancia. En realidad, vos también en la investigación, en el libro, mostrás que todo el mundo le pedía favores. Todo el mundo. Hay un caso que vos contás y es el del empresario que lo contacta para reunirse con la calle Pou. Después se termina reuniendo, que incluso le dice, mirá que fui por Cancillería, hice los trámites y un poco más que no me dieron corte, a ver si me gestionás. Y se termina reuniendo con la calle Pou. A ese grado de nivel llegaban también los pedidos. Concretó, ¿no?, varias reuniones con la calle Pou. Muchas no, muchas es cierto que él prometía, decía que lo iba a hacer y no lo hacía, pero en otros casos sí. Y quizás el caso más paradigmático tal vez del poder que se le había dado a Astesiano, acá me baso en una conclusión de Fiscalía, es cuando la Fiscalía resuelve que Berriel, el ex subdirector de policía Jorge Berriel, es inocente. En esa sentencia de la fiscal Flores dice claramente que, bueno, que Berriel en realidad estaba cumpliendo con lo que le habían pedido en un momento, que era todo lo que pide Astesiano se hace.
que se le había dicho el propio ministro Larrañaga en su momento, con otras figuras del gobierno. O sea, no es solo una interpretación periodística o análisis de los chats, sino que la propia Fiscalía, en una resolución, termina haciendo zafar a una jerarquía policial importante, que había sido imputada en primera instancia, y bueno, y evita pagar ese delito porque se vio que él cumplía órdenes. A él le habían dicho, un ministro del Interior le había dicho que todo lo que se pedía desde el lado astesiano se cumplía. ¿Hasta qué punto, Lucas, se utilizó el aparato del Estado como para también cumplir algunos favores, averiguar algunos datos? ¿Cómo lo viste eso, por ejemplo? Yo creo que eso está en proceso. Por ejemplo, mismo en el caso que es un avance del libro, que fue el caso de Marcelo Abdala y de la situación que se montó en torno al autoservice de Ciudad Vieja, todavía falta saber, pero los primeros indicios es que en algunos casos como ese en particular se llegó a montar un dispositivo para lograr un objetivo que en ese caso, por lo que sabemos hasta el momento, era básicamente utilizar cierta información para perjudicar ni más ni menos que al presidente de la central sindical más importante del Uruguay. En ese caso se sigue investigando, y en otros casos es evidente que Astesiano, para mi gusto, formaba parte, es un eslabón de una cadena, ¿no? Y en esa cadena sí estaba muy vinculada al uso del aparato del Estado, en muchos casos, para conseguir información, para espiar a dirigentes de la oposición, a estudiantes, que es otro capítulo del libro, que me parece que también ha quedado un poco en segundo plano lo que sucedió con los estudiantes del Liceo del Cerrito de la Victoria. Pero bueno, mi impresión es que sí, que se utilizó y que todavía falta saber bastante. ¿Falta? ¿En qué sentido decís? ¿En qué plano? Falta primero en el plano de Fiscalía, de las líneas que están en investigación, ya sea de temas de compras militares, de licitaciones, como el caso de Ruta 9. En el caso de las compras militares también siempre vale la pena destacar, Lucas, estamos hablando de compras millonarias también, ¿no? Sí, ahí ya no son cosas de un par de whiskies. Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de las OPB, que son las patrullas oceánicas, es una licitación de 25 millones de dólares. Y vos ves ahí cómo los lobistas intentaban llegar a Astesiano para modificar una resolución de gobierno, ¿no? Que decía, bueno, los que defendían a las empresas coreanas contra las chinas. Era un tema geopolítico y yo creo que sí. Si iban a Astesiano también había, por lo menos se corría la bola, o sea, estaba presente que de esa manera se llevaba al presidente. ¿No? Y cae eso de que era un perejil además también, ¿no? Claro, a veces también se toma como, bueno, ciertos casos anecdóticos de ciertos favores chicos, de cosas que son cambios chicos, cuando en realidad también hay otros temas como todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte. Astesiano en muchos chats, o sea, se presentaba como alguien que estaba al tanto de licitaciones. Ruta 9 es una, pero también hay otras que están en la mira de Fiscalía, y con alguien en el Ministerio de Transporte hablaba. Eso es evidente, todavía no se sabe, se está investigando. En ese sentido, volviendo a la pregunta, creo que hay en desarrollo varias líneas de investigación interesantes. Y otro tema que quedó ahí pendiente, hablando de lo que todavía no se sabe, Astesiano tenía 3 teléfonos. Nosotros, en el caso de la carpeta investigativa a la que accedimos muchos periodistas, es uno. Hay otro teléfono, un iPhone que está en presidencia, que Astesiano en algún chat, que yo en el libro lo menciono, eso, habla de que ese otro iPhone lo utilizaba solamente en alguna salida al exterior por temas de conexión, pero hay otro teléfono que todavía no se sabe dónde está. Y ese teléfono quizás seguramente esté, y quizás tenga información que sea interesante en algún momento que la Fiscalía acceda. No sé si esto que Astesiano ahora comentó no tiene que ver tal vez con ese tipo de información, porque una cosa es cuando Astesiano dice ahora voy a empezar a hablar. Bueno, una cosa es lo que él pueda hablar y otra cosa es si tiene después otros elementos como para probar lo que dice, ¿no? Y podría estar basado en ese tercer teléfono, digamos. Quizás hay un tercer teléfono que existe, yo no sé si Astesiano lo tiene, de hecho ese teléfono no se incautó. No se incautó, de hecho hay también una polémica que en algún momento la propia Fossati lo planteó, que ella señaló un lugar y la policía terminó yendo a otro lugar, allanó la casa, en la casa justo que Astesiano no estaba viviendo en ese momento. Estamos hablando ahí del día anterior a la detención de Suárez y Reyes. Pero bueno, si ese teléfono existe, seguramente se podrá en algún momento acceder a él o no sé. Pero hablando de cosas que están
están las declaraciones que él dice que va a aportar cosas a la justicia. Habrá que ver qué es lo que tiene para aportar y qué pruebas tiene también, cómo ¿no? lo puede probar, claro. Muchos han hablado, Lucas, también de esa polémica de los chats del presidente, ¿no? El método que utilizó la fiscal, de las palabras clave. En tu investigación, ¿a qué conclusión llegaste allí? Bueno, y de hecho, en el caso tanto de Marcelo Abdala como en otro, el de Mario Lallera, para esas dos líneas de investigación de fiscalía hubiera sido clave tener el chat completo con el presidente. De hecho, la propia fiscal Flores, actualmente a cargo de la investigación, cuando pide una repericia del teléfono del que sí efectivamente se incautó, lo que está diciendo, sin decirlo quizás, es quiero tener el chat completo de la calle Pou con Astesiano, de ese teléfono al menos. Eso se excluyó al principio de la investigación, fue parte de la negociación entre la doctora Fossati y Presidencia, eso así lo ha dicho ella misma, pero sería fundamental. Y en el caso de Lallera también sería muy importante porque hay una declaración muy significativa de Astesiano en Fiscalía que dice, yo del tema de lo que se había montado, de la información que me ofrecían para perjudicar a Lallera, fui informándolo al presidente y está en ese chat. Lo que pasa es que cuando la fiscal quiso avanzar se encontró que no tenía ese chat. O sea que sería, yo creo que, hablando de las cosas que faltan, ese chat completo seguramente sea interesante para la investigación. Cuando leía el libro también, Lucas, más allá que te llevó mucho tiempo de trabajo, eso está clarísimo, también había mucho de la jerga policial, o sea, había que descifrar, más allá de la información que aparecía, quién era fulano, porque muchas veces se hablaba de alguien con el apodo, en clave. ¿Eso cómo fue ese proceso? Porque seguro debe haber llevado mucho tiempo, ¿no? Llevó mucho tiempo, claro, Astesiano era una persona que venía del palo policial, estuvo 3 años en la policía antes de meterse más en la parte de la seguridad y la política, pero sí, costó muchísimo. Y volviendo a temas que faltan, quizás hay muchas cosas que yo las tengo ahí y todavía no las terminé de procesar, no las terminé de codificar de manera correcta, y tal vez hay información relevante que está ahí mismo en esas cosas que están no dichas o media. Hablo de la investigación periodística, pero o sea, tal vez tenés alguna cosa que te falta como aclarar a partir de esto. Y sí, porque es muchísima información. Son en esos 52 gigabytes que estaban en el disco duro. Es muchísimo y son 1.300 contactos telefónicos, 1.300 personas con las que él hablaba por WhatsApp. Pero son charlas de muchos meses. O sea, una sola pueden ser a veces miles de páginas y muchísimos audios. Hay muchos audios que yo todavía no escuché porque no he tenido tiempo real para procesarlo y te lleva tiempo escucharlos, ni que hablar, y después tratar de entenderlos o atar cabos sueltos. Por ejemplo, en el caso de las 4 o 5 conversaciones que yo utilicé para la investigación sobre Marcelo Abdala, me llevó meses de verdad reconstruirlo. Y lo tuve siempre lo tuve desde el principio, pero vincular una cosa con otra, ver las fechas, decir, bueno, esto lo dice a la hora que dijo esto otro, y poder enganchar esas cosas. Lleva tiempo, lleva muchísimo. Sobre el cierre del libro, Astesiano cuenta cómo es su día en la cárcel, ¿no? Dice que escucha mucha radio, que se levanta temprano. Claramente está informado, ¿no? Porque de hecho, tengo entendido que, según lo que he hablado con los compañeros de producción, mira los programas. Probablemente esté mirando en este momento también. Cuenta que trabaja, que se acuesta temprano. Viste que en un momento le habla a la familia, en un momento él dice, algo que a mí me quedó, es como que estaba en la vereda equivocada, ¿no? Y que le promete a la familia que no va a cruzar nunca más esa vereda. Hay como una intención él de querer mostrarse quizás más humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con un factor más humano. ¿Eso vos lo notaste también? Porque veo que también le marcaste eso sobre el final, a mí, ¿no? sí, me pareció muy interesante ese contraste entre ver al Astesiano en la locura, el frenesí de querer estar todo el tiempo haciendo cosas, esa locura que vos veías en los chats mientras estaba activo, que era realmente muy activo. Ese celular le llegaba muchas cosas, a todo. Él dice en un momento que incluso le sonaba a las 4 de la mañana también el teléfono, ¿no? Era una persona que de rato incluso estaba teniendo un problema de salud. Él lo cuenta, digo, no es una conclusión mía, él cuenta que de tanta cantidad de actividad y de viajes al interior, al extranjero con el presidente, estaba. Y en el medio, sí, claro, él veía oportunidades y las trataba de aprovechar. De hecho, está pagando una condena por muchas de esas cosas. Pero el contraste con esos mensajes de la cárcel es altísimo. Digamos. A mí me llamó mucho la atención como cuando él le manda ese mensaje que vos decías recién de nunca más me cruzo la vereda. Es como una especie de fiera que está descansando. Habrá que ver qué pasa en el futuro, nunca sabemos, pero es como la imagen es esa, es de un tipo que se dio cuenta que a ese ritmo iba a terminar mal. De hecho, terminó mal, pero podría haber sido peor quizás en términos de salud, no sé. Y sí, y se lo ve muy sosegado. Yo tiendo a creerle, o sea, no, a esa parte del tipo que dice ahora,
que también está mezclado con esa desilusión, porque él ve cómo esa gente ahora ya no se acuerda de él. Eso que ahora nadie viene a visitarme, todos los contactos que yo tenía, toda la gente que todo el tiempo estaba preocupada por mí, que me decía que yo era un crack, y al final nadie está yendo a la cárcel. Él siente que le soltaron la mano, ¿no? Y que la familia sigue estando. Y en ese sentido yo creo que es legítimo eso que él plantea de alguna manera. Después habrá que ver en el futuro qué sucede, si él regresa, cómo regresa después que cumpla su condena. De hecho, él, claro, fue sometido a un proceso abreviado, 4 años y medio, ¿no? Fue la pena. Le debe quedar, no sé, 2 años y algo, no sé cuánto. Sí, ¿no? bueno, está con la reducción, con el tema de los estudios, que el tipo está realmente, en ese sentido... O sea, lo que no falta mucho para que él recupere la libertad. De hecho, creo que él tiene esperanza en salir antes de fin de año, no sé, eso depende también después de la Suprema Corte, hay una visita a fin de año, no sé si antes puede haber algún movimiento, eso yo la verdad que no lo sé, pero evidentemente él ahora está viendo la cosa distinta, ¿no? Está viendo como que se la comió sola también un poco, en alguna medida. Porque cuando él dice, que eso también lo ha planteado, él dice, bueno, esta condena es altísima, pero nadie más va a caer acá. Creo que hay un poco de eso en estas declaraciones y en otras que ha hecho. La familia tiene una cuenta de Instagram bastante activa y va poniendo sensaciones que uno tiende a pensar que representan un poco también el sentir astesiano y creo que ahora eso es recurrente. Si bueno, pagó una pena alta para este tipo de delitos y nadie más va a pagar. O sea, creo que él tiene la sensación de que con él, que con su condena, efectivamente hubo una decisión en algún momento de cortar con el caso. Y claramente él no está conforme con eso. ¿Has tenido repercusión política, Lucas? Porque viste que muchas veces cuando sale una investigación de estas características, que está muy bien hecho, muy trabajado, a los periodistas se los acusa, estás operando, al semanario Búsqueda con distintas noticias de este último tiempo le dicen lo mismo, a Brecha, La Diaria, bueno, en fin, hay un montón de medios que siempre se intenta señalar desde el sistema político. ¿A vos te han preguntado, te han acusado de esto? ¿Por qué salió el libro justo en este año electoral? ¿Cómo has tomado eso? Sí, eso ha sucedido. También es como hay un doble juego ahí, porque una cosa es lo que la política, o en este caso el partido de gobierno, que es el que quizás seguramente se vea como más afectado por la investigación, por esta y por otras que involucran a la gestión de este gobierno. Por un lado puede ser que exista ese juego de hacerlo públicamente y de atacar a veces con niveles, sobre todo en algunos casos puntuales, porque ahí también hay gente que cumple distintos roles, ¿no? Hay gente que ataca directamente vía redes sociales, alguna legisladora claramente, pero después hay a otro nivel de gobierno también sucede que se dan charlas mucho más fructíferas, si querés, o sanas, en el sentido que te pueden decir, bueno, esta es una buena investigación, la valoran positivamente y te transmiten eso, más allá que después no salgan públicamente, obviamente, a decir, me parece que es un tremendo libro y nada de eso, pero hay un reconocimiento porque el libro, realmente yo hice un esfuerzo bastante pensado en cuanto a no opinar. Si en el libro es básicamente, y ni siquiera, a diferencia de otros trabajos que podemos hacer muchas veces los periodistas, que nos basamos en fuentes, que nos dicen cosas, yo en este caso tuve la suerte o la ventaja de que estaban en el celular, o sea, lo que yo cito son cosas que están ahí y que después, obviamente, puede haber subjetividades al momento de elegir el tema, claramente es una decisión y de ciertos enfoques, pero después está todo ahí y yo trato postergué bastante mi punto de vista sobre el tema y creo que eso también se valora. Bueno, yo lo recomiendo, es un muy buen libro, una muy buena investigación. Está a la venta, ¿no? En todas las librerías. En todas las librerías. Para el Día del Padre es muy buen claro, regalo. Pues el domingo es el Día del Padre, ¿no? El domingo es el Día del Padre. Bueno, bien, puede ser un buen regalo. Yo creo que lo llegué a hablar contigo. Es un muy buen libro, además, por cómo está escrito, más allá de la investigación y el valor periodístico que tiene. Hay algunos recursos que son muy interesantes, que se puede leer como un libro. De hecho, el comienzo es muy bueno, cuando vos describís que él está volviendo de Costa Rica, que estaba cansado de la comida, que era picante, que quería volver para comer milanesas con arroz. O sea, hay algunos detalles ahí de cómo lo escribiste, que no sé si lo tuviste en cuenta, eso se fue dando. Sí, te lo agradezco el comentario. Sí. También justamente eso, me cuidé que en esa narrativa tampoco se colara una subjetividad o todo. Fue como buscar ese equilibrio, fue también una búsqueda que por lo menos intenté. Pero sí, claro, son temas arduos también, los temas judiciales son arduos, son difíciles de entender y mucho más a veces de explicar. Y traté, de hacerlo de lo mejor. Sí, dediqué bastante, a diferencia del trabajo del día a día, que muchas veces no tenés margen
para hacerlo entretenido, para tratar de enganchar de otra manera, hice un esfuerzo en ese sentido y si se vio, te lo agradezco. Bueno, gracias Luca por la visita esta noche. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, hacemos una pequeña pausa, hay mucho más lado B, cambiamos de tema y seguimos hasta las 21 horas. Ya seguimos acá. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Les propongo cambiar de tema. Ahora, ustedes saben que en este ciclo hemos tratado varias veces el tema de la eutanasia. Incluso hasta hace poquito tuvimos un debate con los legisladores Ope Paschetti y Rodrigo Goñi. Hace algunas semanas también encaramos de nuevo el tema con una postura a favor. Estuvo Florencia Salgueiro aquí hablando con nosotros y hoy les proponemos, como ustedes saben, aquí en Lado B escuchamos todas las voces, escuchamos todas las campanas, una postura distinta. Y es por eso que me acompaña aquí en el estudio Miguel Pastorino, que es doctor en filosofía, docente, investigador y escritor. Miguel, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Muy bien, con un mal de la voz. Estás medio difónico ahí. Pero podemos estar. Te escucho bien y creo que te escuchan bien, te agradezco mucho. Miguel tiene este libro que yo tuve la oportunidad de leerlo este año. Ya el título dice mucho, ¿no? La eutanasia no es lo que parece. El título este que les decía implica mucho, Miguel, ¿no? Porque uno parte de la base, yo cuando lo leí entendí que lo que buscabas era aportar al debate y me daba la sensación que desde tu punto de vista el debate no estaba siendo del todo completo. ¿Fue por ahí un poco? Sí. Sí, de hecho, y te agradezco porque más allá de la postura que uno tenga a nivel moral, personal, hay cuestiones súper técnicas en esto, que está lleno de grises, tanto a nivel legal como a nivel ético, social. Y una de las cosas cuando me puse a investigar, además hice mi tesis de maestría en bioética sobre eutanasia, este libro es una versión divulgativa de la tesis y la hice en Madrid donde ya es legal, donde hay un proyecto, que además el proyecto que hoy está para discutirse, votarse, es muy parecido al de España, con lo cual me vino muy bien. Y lo primero que noté, después de 4 años que estamos, ¿no?, con el tema discutiendo, va y viene, es que se siguen repitiendo un montón de errores conceptuales a nivel de profesionales de la salud, a nivel de legisladores, a nivel de la comunicación. Entonces, si vos partís de bases equivocadas, llegás a conclusiones equivocadas. De hecho, vos en tu libro hablas de los mitos, ¿no? Y te referís a los distintos mitos que hay. Y digo 3, por decir, y hago como 10 mitos. Pero uno de ellos, por ejemplo, es que en Uruguay no hay claridad sobre el concepto de eutanasia y hay gente que dice, yo estoy a favor o en contra, me pasó en las redes. Tu libro es a favor o en contra, como el título es medio enigmático. Y digo, primero te cuento de qué va, porque no es el tema de, digamos, anticiparme a qué pensás de algo, porque ya es pensar que entonces vos ya tenés la conclusión antes. Y en realidad, para mí, el aporte más importante es que de esto se estudie más a fondo. Y creo que no se ha hecho tanto como se dice que se ha hecho. O sea, es como que vamos a que yo estoy a favor, vos en contra o al revés. ¿Y eso lo llevas al debate parlamentario? ¿Entendés que no está siendo del todo completo? Sí, creo que no. De hecho, cuando fui a la Comisión de Salud de Diputados y fui a la del Senado a exponer, y muchas de las cosas que seguía escuchando están en esta línea. Por ejemplo, para decirle algunas, para ser claro para los también televidentes. El primero es la confusión entre prácticas médicas como la sedación paliativa, que es una práctica ética y que es legal y que se hace hace años y que no provoca la muerte del paciente. O sea, la sedación paliativa, que antiguamente se llamaba cóctel, claro, vos tenés legisladores que dicen, todos sabemos que el cóctel acá, claro, porque todos sabemos, porque a mí también me pasó con familiares, de por la mala comunicación médica durante mucho tiempo, te diría más de 15 años, no sabemos hablar bien del tema de la muerte, es un tabú social, no lo encaramos con transparencia. Y entonces, como me cuesta hablar del tema, te digo, che, mirá, le vamos a hacer esto y bueno, y después ya fue, y vos te vas para tu casa y decís, me lo mataron. Y entonces dicen, no, pero la eutanasia es un secreto a voces que se practica. No es cierto. O sea, cuando uno empieza a investigar te das cuenta que lo que se da es la sedación, que de hecho se puede dar intermitente. Tú podés sedar a un paciente, quitarle la sedación, que se despida de sus seres queridos y volverlo a sedar. En general está indicado para la última etapa de la vida, por supuesto, para que no sufra. Y eso está indicado por los médicos. Entonces, hay una confusión entre la eutanasia y la sedación todavía hoy. Y en gente que tiene que votar, ¿no? O sea, hay confusión entre cosas que ya son legales en Uruguay, que tenemos leyes muy progresistas en materias de salud, como la ley de voluntades anticipadas, que yo puedo decidir, hasta acá llego, no quiero que me hagan más tratamientos, no quiero que me alarguen la vida. Los cuidados paliativos no alargan la vida, es otro engaño que mucha gente tiene. Los cuidados paliativos dan calidad de vida hasta el final, pero vos decís,
yo no quiero que me entuben, yo no quiero vivir de un respirador artificial. Eso es tu derecho, es tu libertad, es tu decisión. Y vos decís, hasta acá llegué. Y no te pueden imponer un tratamiento. A veces la familia presiona. Pero eso en Uruguay es legal, en muchos países no. Entonces, yo voy hasta acá y no quiero más, y no quiero más. Pero también morir en paz, sedado, sin sufrimiento. O sea, eso está garantizado en nuestra ley. Otra cosa es que se dé en todos los casos, cuando hay problemas de inequidades en el sistema, de que no todos tenemos la misma atención, los tiempos, los equipos. Bueno, todo eso es otro tema que tiene que ver con inequidades, ¿no? Pero lo cierto es que legalmente eso está. Y después lo otro es que tenemos una ley de derechos del paciente que también establece la muerte digna como una muerte sin sufrimiento, en paz, con cuidados, sin alargar la vida y sin provocar la muerte, que sería la eutanasia. Eso ya está en nuestra ley y te diría que me pasó con muchos que la desconocen, la legislación vigente, y creían que cuando hablan de la eutanasia están hablando de algo que ya es legal. Entonces, a este nivel de confusión es muy complejo debatir, porque vos estás partiendo de supuestos equívocos, ¿no? Y después también hay una confusión metodológica entre suicidio asistido y eutanasia. Sí, que de hecho vos lo analizás acá en el libro, ¿no? Hay países que tienen suicidio asistido y no tienen eutanasia. Y hay países que tienen eutanasia y no suicidio asistido, y algunos que tienen las dos. Está estudiado que los países que tienen eutanasia, la pendiente resbaladiza es un hecho empíricamente comprobable con los números de los países. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentan los casos y aumentan las causales de eutanasia. Donde hay suicidio asistido no aumenta tanto. ¿Por qué? Porque el suicidio asistido es que nadie te mata. Sos vos que te suicidás con algo, un fármaco que se te pone a disposición. Pero la decisión es tuya y el acto es tuyo. La eutanasia es un tercero que tiene que provocar la muerte, por eso hoy es homicidio, por eso hoy es delito. Y entonces, claro, la distancia entre mi decisión y un tercero que termina decidiendo, porque además en el proyecto de ley es un médico, dos médicos, que deciden, vos sí o a vos no te la doy la eutanasia, o sea que en realidad termina decidiendo un tercero, con lo cual algunos dicen, algunos esgrimen que están a favor del suicidio asistido, si esto fuera por la libertad, vayamos por una ley de suicidio asistido, donde ya no hay un tercero que provoque la muerte, sino que en la misma circunstancia yo lo solicito y yo lo hago. Ahí tocás un tema, Miguel, que me gustaría poner también sobre la mesa. Hablaste de dos cosas importantes que separan también a aquellos que defienden la eutanasia, ¿no? Dijiste la muerte digna y la libertad. O sea, ¿qué valor desde tu punto de vista tiene la libertad de un paciente que está sufriendo de decir, bueno, sí, hasta acá llegué, ¿qué me aplica en la eutanasia? ¿Cómo tomas ese concepto? Bueno, ahí hay una cuestión buenísima con el tema de la libertad, y es que es una cuestión filosófica muy compleja. Yo creo que, en primer lugar, nadie puede juzgar el deseo de morir de una persona. O sea, nadie tiene derecho a decir, vos no, o sea, es el deseo de la persona. Y obviamente una persona tiene libertad también, porque no está penalizado para acabar con su vida. Todos tratamos de prevenir eso, ¿no? Y en nuestro país este tema es un flagelo. Pero ¿qué sucede? Lo que yo insisto muchas veces con el tema de la libertad es que, aunque se diga en el proyecto de ley psíquicamente apto, es que alguien está en condiciones de tomar una decisión. Pero hay un montón de cuestiones sociales, afectivas, emocionales, de mala atención, que muchas veces hacen que las personas quieran morirse porque la situación que tienen, no por la enfermedad los habilita en el proyecto. Tienen la enfermedad, sufre, y deterioro de calidad de vida, cumple. Pero en realidad la decisión de morir de la persona, esto pasa en otros países, la decisión de morir es por otras cosas. Es porque se siente una carga, porque se siente solo, porque le demoran en los cuidados, porque no puede dormir. Pero entonces, ¿no forma parte de la libertad eso mismo también? Yo sé que es una discusión filosófica, sí, claro, que podríamos estar todo el programa, ¿no? Pero claro, el problema es que justamente, entiendo los componentes que vos mencionás. Claro, una cosa es la libertad individual, sí, y otra cosa es la libertad también a nivel jurídico-política. Porque nosotros sabemos que la libertad tiene un límite, que tiene que ver con la justicia. Y cuando hablamos de una ley no hablamos de casos individuales, hablamos de justicia social. Y hablamos de que porque yo tenga el derecho a conducir a 200 kilómetros por hora sin pisar a nadie, ¿por qué me lo prohíben? Porque hay razones de protección de la comunidad. Y entonces hay cuestiones que yo puedo hacer si yo tengo ganas, por supuesto, pero hay límites sociales que protegen a los más vulnerables. Y acá hay una cuestión entre que sí, claro, hay libertades individuales que están restringidas en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque se está pensando justamente en el impacto sobre los otros. Y entonces, lo que ha pasado, y que tiene que ver con esto, es, la libertad está condicionada también. Porque si fuera un derecho, como algunos lo estipulan, que de hecho en ningún lado la eutanasia es un derecho porque no es un derecho humano, o sea, no está en ningún pacto internacional, es un delito despenalizado. Y
Y eso hay que aclararlo conceptualmente. Es un delito despenalizado. Claro, pero la ley no obliga, ¿no? Te da la posibilidad de que si vos querés, lo podés ejecutar. Lo que pasa es que la ley no obligue, y está buena la pregunta, que la ley no obligue, es como que yo no tengo en cuenta la situación previa social, porque a mí ahí me parece de una gran injusticia, porque hay personas que por su situación de vulnerabilidad, por los malos cuidados, porque no tuvo cuidados paliativos, por ejemplo, no tuvo el alivio, yo digo, tú, mirá, vos sos pobre, nadie te cuida, no hay quien te bañe, y mirá, yo la verdad que te entiendo, es tu decisión. Pero, y estamos juzgando una decisión. Para mí esto en el fondo es que socialmente hoy hay una tendencia, más allá de los partidos políticos, hay una tendencia, una concepción de la libertad muy libertaria, muy individualista. Es mi vida. ¿Y por qué? ¿Por qué no? O sea, si soy yo. Claro, pero hay otros. O sea, ¿y qué pasa con el que no tiene las mismas condiciones que vos? Entonces, como no tiene las mismas condiciones que vos, yo le voy a estar poniendo una situación por la misma razón por la cual el Partido Comunista en Portugal se opuso a la eutanasia. Porque dice, porque los más pobres, como no tienen la opción al alivio, al cuidado, a la atención de calidad, como yo te entiendo que tu vida es horrible, vamos por acá. Y entonces yo le llamo libertad a alguien que no tiene más opciones que sufrir o morir. ¿No hay una tercera opción? Y entonces ahí es donde, claro, porque si a todo el mundo le dan a elegir entre sufrir horriblemente o morir, todos, no el 80, el 100% elegimos la muerte. Nadie quiere sufrir. Entonces el problema es, ¿qué hace y esta es la pregunta para mí política, ¿qué hace la sociedad, qué hace el Estado por darle calidad de vida a los ciudadanos y porque no sufran hasta el final de su vida? Creo que nuestras leyes tienen respuestas, no son perfectas, creo que hay muchas opciones para seguir mejorando. Uruguay tiene el mejor nivel de cuidados paliativos de toda América Latina. Pero no todos acceden, ¿no? No todos acceden. Y por eso yo diría, bueno, de hecho este argumento fue el que manejó el Ministerio de Salud Pública. Por lo menos por una razón de justicia social, esto en un año o dos, todos los uruguayos tienen acceso a cuidados paliativos de calidad. Si vos adelantás una ley de eutanasia, hay mucha gente que pudiendo ser aliviada cambiaría de opinión, pero vas a darle esa opción. Claro, yo lo escuché al diputado Pasquet diciendo, y es entendible, bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos con el que sufre? Pero a mí esa interpelación es, ¿qué no estamos haciendo nada para aliviar? Cuando Uruguay, su sistema integrado de salud, me hace que no podemos alcanzar a que los pacientes no sufran realmente. Hay médicos que dicen, esto es posible, un tema de voluntad política, no es tanto de recursos a veces. Entonces, acá me parece que la discusión es mucho más compleja y hay que entrar en el tema social. Y te digo más, que para mí el tema más grave es que hay una visión como muy filosófica de devaluación de algunos tipos de vida. Y esta es la crítica más fuerte que yo hago a estas leyes. Y es, si vos decís que hay personas que porque tienen ciertas condiciones, podemos acabar con su vida, porque ellas lo piden libremente, que el libremente para mí tiene muchas comillas, y a otros les prevenimos el suicidio, cuando llega un médico general, como dice el proyecto, porque no hay psiquiatra, ni psicólogo, ni experto en paliativos. Para otras cosas tenemos expertos para una uña encarnada viene un cirujano. Pero para la eutanasia, que es tan complicada, 2 médicos generales que en general a veces ni manejan la escala, como hay estudios en Uruguay, del dolor, del manejo del dolor de la OMS. Entonces, y que son buenos tipos, nadie está pensando mal, ¿no? Pero que tienen que ir a un especialista para, por ejemplo, el deseo de adelantar la muerte de pacientes, que hoy está tratado como algo que se diagnostica, el deseo de adelantar la muerte, por los equipos de paliativos. Hay casos donde ni un equipo interdisciplinario logra estar seguro de la situación del paciente y 2 médicos generales van a decidir, está bien, se quiere morir. Entonces creo que es muy delicado. Además, todavía que no es para pacientes terminales. Otro mito que yo lo veo en Twitter, que en X ahora, ¿no? Pero que sigue en las redes, es que no, pero esto es para gente... No, lea el proyecto, señor. Ahí dice, enfermedad terminal o enfermedad crónica irreversible. Yo tengo también enfermedad crónica, ¿no? Es decir, enfermedad crónica irreversible, claro, me van a decir, y lo dice el proyecto, con sufrimiento insoportable, que podría ser aliviado, que puede ser aliviado, y con un deterioro progresivo de la calidad de vida. También, ¿cómo acompañamos la calidad de vida? Entonces son 2 cosas que además son subjetivas del paciente, que dice, mi vida es un desastre y estoy sufriendo horriblemente, con una enfermedad crónica incurable. ¿Cuántas hay? Los paliativistas me hacen listas. Y vos decís, bueno, y además dice o sea que tenés una segunda O, condiciones de salud incurables. Es decir, condiciones de salud que dice, condiciones de salud incurables y irreversibles. Entonces, una condición de salud es una discapacidad, nadie lo está diciendo. Nadie lo está diciendo. Eso es una condición de salud irreversible, que afecta tu calidad de vida, que te hace sufrir. ¿Qué mensaje le damos a la discapacidad cuando decimos, no, no puede morir? Vos, sí, la verdad que yo te entiendo. La verdad que en tu lugar, vamos adelante. O sea,
Y en esto no hay que meterse a juzgar a los casos particulares, porque eso es terrible, porque uno te puedes poner en el sentimiento de la gente que está sufriendo, que se quiere morir. Para mí el tema es que falta más conciencia político-social de la justicia y de entender qué priorizás primero. ¿Van a discutir una ley de eutanasia? Bueno, una sociedad democrática la puede discutir, pero no va a pensar primero en asegurar el alivio para que no haya inequidades. Y, por ejemplo, en un artículo del proyecto de ley se dice, se le dará información al paciente acerca de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos. Se le dará información. Wilmar, mirá que tenés cuidados paliativos, no sé si querés, y te estás muriendo de angustia y de dolor, te informo. Pero el proyecto no asegura que vos tengas el alivio primero, donde supuestamente después podrías ser más libre. Decir, mira, ¿sabes qué? Me aliviaron, duermo bien, pero igual yo me quiero morir. Esa es otra discusión, ¿no? Ajá. Otra discusión ahora. Miguel, vos en el libro, el mito cuarto, el mito 4, hablas del componente religioso, sí, ¿no? ¿Cuánto condiciona la discusión eso? Bueno, yo creo que ahí se ha instalado el mito de pensar que las razones de fondo de oposición son por la religión y que no sé, y en realidad si uno se pone a explorar, no tiene ningún fundamento, porque hay ateos en contra del proyecto, creyentes a favor, ¿no? De hecho, con el grupo Empatía, la Comisión de Salud, asistió una persona a favor de la eutanasia y que es católica, ¿no? Y que estudió teología. O sea y eso te muestra que no tiene que ver el componente religioso, sino que tiene un componente filosófico, más bien te diría ideológico muchas veces, o de concepción de lo que es una calidad de vida, de lo que es la dignidad humana. Y te diría que el concepto filosófico, que a veces es muy aburrido y abstracto, pero es donde se juega esto, es el término dignidad. Y entonces tenés dos líneas filosóficas a lo largo de la historia del pensamiento, ¿no? No es de ahora esto. Quienes entienden que la dignidad, el respeto por la dignidad es el respeto por tu autonomía. Y que si yo no respeto tu autonomía, no respeto tu dignidad. Ese es el argumento favorable, que dice, bueno, si la persona es lo que quiere, ¿por qué yo voy a impedírselo? Bueno, no es que se lo vas a impedir, es que se supone que aunque alguien me pida que le viole un derecho humano, yo no tengo por qué hacerlo. O sea, en su libertad que haga lo que quiera, pero que entre un tercero en un derecho humano es más complicado. Pero el argumento es el respeto por la autonomía. Desde otro lugar, y que es la postura que yo defiendo, entiende que la dignidad, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la dignidad es inherente a todo ser humano. Y la dignidad no se pierde, ni por razones económicas, ni de salud, ni de edad. Ninguna vida es más digna que otra. Pasó en la pandemia. Hay gente que clasificaba a los ancianos como segunda categoría y pasó, ¿no? ¿Y a quién le doy un respirador? ¿Con qué categoría evalúo? ¿Por la edad? ¿Discrimino por edad? ¿Discrimino por enfermedad? ¿A quién le valoro la vida? Una ley dice que hay personas cuya dignidad deja de estar. ¿Por qué? Porque para yo poder acabar con la vida de alguien, tiene que dejar de reconocerse su dignidad, lo que se conoce como ontológica, o sea, que tiene una dignidad que no la pierde. Entonces, si la persona dice, la dignidad es subjetiva, si la dignidad es subjetiva, vos mañana te autopercibís que no tenés dignidad y podemos hacer contigo lo que quieras. No, yo no puedo hacer contigo cualquier cosa, aunque vos te autopercibas que sos un trapo de piso. Entonces, que vos no te valores no le da a la sociedad el derecho a no valorarte. Es un tema jurídico también, ¿no? Que esto lo plantearon los penalistas, ¿no? Yo leí las actas. Y ahí es donde uno dice, bueno, el debate de fondo es la concepción de la dignidad. Para mí, concebir la dignidad como algo subjetivo relativiza los derechos humanos. Porque si para mí mi dignidad no vale nada y puedo vender un órgano, que es el argumento libertario radical. Mi vida es mi propiedad. Bueno, pero hay gente que hace eso porque su situación la empujó a eso. Te cuento un caso, no me gusta caer en los casos, pero para ilustrarlo. En Canadá, que la eutanasia es donde más se ha disparado, empezó más tarde y se ha disparado mucho, y ya tienen para casos de problemas de salud mental, no es igual que el uruguayo, es distinto, pero hay gente que la ha pedido porque tiene una enfermedad crónica y con dolor, pero el tipo después que le solucionaron el tema del desalojo, revertió. Y él confiesa en un documental sobre discapacidad donde dice, en realidad yo me quería morir porque yo sin casa, mi vida no tiene sentido. El tipo recupera el hogar y aunque tiene una enfermedad con sufrimiento ya no le interesa morir. Entonces la causa real era otra. Y vos ahí decís, y entonces yo tengo una frase que la dije un poco fuerte y es, ojo, porque la eutanasia social después desemboca en una eutanasia clínica con el argumento de la libertad. Pero no estamos preguntándonos por la pobreza estructural, no estamos preguntando por temas sociales que son estructurales, complejos, y nos metemos en una cuestión individualista de, pero que cada uno haga lo que quiera. Sí, claro, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde esa decisión es libre? Y alguno me dice, Miguel, pero vos sos muy paternalista. Vos entonces decís que el tipo no es libre porque vos decís que no es libre. No, metámonos a estar con la gente, acompañar los procesos y ver cómo cambian de un día para el otro, porque lo viene a ver la familia
porque dio el médico con la tecla. Acá hoy se fallecieron 2 personas cercanas. Y una de ellas tuvo una mala experiencia de cuidados paliativos. Yo tuve buenas experiencias con mi abuela, por ejemplo, pero no tuve buenas experiencias con otros porque a veces eso, llegan tarde y a la persona la verdad que la pasó muy mal. Y vos decís, pero podría no haber sido así. Entonces vos entendés a la persona que te dice, yo estaba deseando que esto terminara. Vos entendés a la familia. Pero el tema es, ¿no podíamos haber hecho otra cosa? Entonces, ahí es donde para mí hay un tema social mucho más complejo, donde para mí hay que ir con mucho más cuidado. Miguel, yo te agradezco mucho la visita. Capaz que la seguimos en otro momento, capaz que generamos un intercambio. U otros temas filosóficos también. Otros temas de la filosofía siempre está presente en todo, además, ¿no? Vamos a generar un debate. Ustedes le dan lugar y eso... Sí, nos gusta mucho, además. Pero vamos a generar un debate, un intercambio otro día, ¿te parece? Sí, por supuesto. Te agradezco mucho, ¿eh? A vos. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau.